Bienvenidos a Ceteris Paribus, el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Tenemos hoy el placer de tener como invitada a Adriana Boersner Herrera, de Citadel. Ella es una política venezolana, experta en las relaciones Rusia-América Latina, y en especial con Venezuela, experta en política exterior comparada. Y acaba de publicó el año pasado un artículo con Makran Halwan sobre las relaciones, los factores nacionales e internacionales que configuran la alianza ruso-venezolana. Y ese es el tema que queremos hablar hoy con ella. Adriana, bienvenida. Gracias, Ángel, por la invitación. Encantada de poder estar aquí y conversar contigo sobre mi artículo con el profesor Haluani acerca de las relaciones entre Venezuela y Rusia. Mira, este es un tema de los cuales mucha gente especula, no solo dentro, sino también fuera de Venezuela. Cualquier persona por allí te la consigue y dice, no, bueno, pero es que la influencia rusa, iraní, China con Venezuela, eso explica todo. Y yo digo, bueno, pero esta gente, ¿qué idea tiene sobre el asunto? Y que sí, es verdad que es muy importante, pero yo creo que mucha gente opina y dice que es que no, es que como están los rusos, eso no hay manera de que Venezuela se democratice y todo este tipo de cosas. Y creo que decidimos invitarte para tratar de entender esto un poco más. No es para nadie un secreto la profunda crisis que hay en Venezuela desde hace mucho tiempo, pero especialmente después del 28 de julio. Y toma importancia pues el soporte, la ayuda, el apoyo que le da desde el punto de vista geopolítico, pero también material en términos militares y económicos, en este caso de Rusia. Entonces, primero, de estos, Venezuela, un poco ubicarla en este contexto, el ascenso de Venezuela, Hugo Chávez y la relación con Rusia, y luego cómo es esa relación de específicamente Nicolás Maduro con Rusia. Y, y yo quisiera comenzar que tú, pues a las personas que nos están escuchando, nos dieras el contexto de cómo son esas relaciones. Eh, Tal vez uno de los primeros países que reconoció la independencia de Venezuela fue Rusia. Ujú, También prestó un apoyo importante a Francisco Miranda, Caterina la Grande, ujú. y hay una relación muy antigua entre Rusia y Venezuela, ¿no? Pero bueno, un poco para hacer esto un poco más acotado, ¿cómo es esa historia de Venezuela con la Unión Soviética primero, que comenzó en la década de los 40, y cómo esa relación con la democracia venezolana cambió a partir del ascenso de Hugo Chávez al poder? Sí, bueno, Ángel, bien, como tú bien dices, la relación entre Rusia y Venezuela comenzó mucho antes de lo que formalmente conocemos como las relaciones diplomáticas establecidas entre ambos países en la década de los 40 del siglo XX. También depende de cómo nosotros interpretemos lo que es una relación. Como bien dices tú, en realidad la relación diplomática y los contactos políticos entre Rusia y Venezuela comenzaron mucho antes de los 40. Ya según documentación histórica de la Cancillería venezolana, se encuentra un hombre de apellido Buré que sirvió como embajador o representante consular de Rusia en Venezuela en el siglo XIX. Aunque este fue quizás un nombramiento meramente honorario, honorífico, su mención ya da cuenta, como tú mencionabas, de las primeras relaciones entre aquel imperio ruso y Venezuela. Durante el siglo XX, la relación entre la Unión Soviética y Venezuela se caracterizó más bien por un comercio marginal y una cooperación política bastante marginal. Es decir, ni para Venezuela la Unión Soviética era importante y tampoco Venezuela era particularmente importante para la Unión Soviética, y esto obviamente tenía que ver por cómo el sistema internacional estaba configurado en ese momento, ¿no? Esa división entre este y oeste, esa división entre comunismo y capitalismo, pero también por los fuertes lazos que Venezuela tenía con los Estados Unidos. Y entonces, aun cuando Venezuela era un aliado importante para los Estados Unidos, en 1945 se establecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre la Unión Soviética y Venezuela. Carlos Andrés Pérez fue posteriormente el primer presidente venezolano en visitar la Unión Soviética. Esto ocurrió en el año 1976, si no me equivoco. Y luego de esa visita, otras visitas siguieron dándose entre la Unión Soviética de aquel momento y Venezuela, particularmente de miembros del Congreso Nacional Venezolano y, por supuesto, representantes soviéticos que viajaron hacia Venezuela. Luego, Venezuela va a reconocer la Federación Rusa como la sucesora de la Unión Soviética en diciembre de 1991, tras el fin de la Guerra Fría y, por supuesto, la caída del muro de Berlín.
Y vamos a ver que durante todo lo que va a ser la década de los 90 se van a firmar uno que otro tratado, uno que otro acuerdo, sobre todo de amistad y de cooperación quizás política y de cooperación comercial, pero siempre manteniéndose, si se quiere, una relación marginal en la década de los 90. Sin embargo, eso va a cambiar completamente cuando Vladimir Putin y Hugo Chávez llegan al poder tanto en Rusia como en Venezuela, lo cual es interesante porque casi que llegan en paralelo Ujú, o llegan casi que al mismo tiempo como presidentes de sus países. Y es a partir del año 2001 que la relación bilateral empieza a ganar mucho más notoriedad bajo las presidencias de estos dos líderes, ¿no? Debido a varios puntos en común y afinidades personales. Entre esas afinidades compartidas, fundamentalmente se encontraba la creación de un mundo multipolar o de nuevos polos de poderes internacionales que rompieran con la hegemonía global de los Estados Unidos. o sea, ambos en Em, ese momento, 1999, esto lo sí, tenían claro. sí, eso Ok. ya eso lo tenían claro, sobre todo, digamos, Hugo Chávez, que abiertamente ya con sus discursos daba a entrever de que no iba a ser necesariamente un aliado de los Estados Unidos, ¿no? Ujú, Ya él como candidato presidencial, si bien tímidamente no estaba en contra de los Estados Unidos, ya cuando es presidente de Venezuela, ya uno empieza a ver un discurso mucho más confrontacional con respecto a los Estados Unidos. Vladimir Putin, de hecho, no lo fue en un principio, ujú, porque tenemos que recordar que Vladimir Putin viene de una presidencia de Boris Yeltsin que fue caótica, que no dejó una Rusia precisamente fortalecida, sino más bien una economía completamente debilitada, pero con un líder, en este caso Boris Yeltsin, que fue muy aliado de los Estados Unidos, particularmente con Bill Clinton. Entonces, claro, Vladimir Putin, si se quiere, rompe con lo que ocurre con Boris Yeltsin, él no lo hace de manera inmediata. Hugo De Chávez sí hecho, lo hace de manera de hecho, yo inmediata, ¿no? recuerdo Putin visitando a Bush en Maine o alguno de los ranchos de los Bush en Sí, Estados claro, Unidos. ¿no? Y además Vladimir Putin fue uno de los primeros que habló para respaldar a los Estados Unidos tras los ataques terroristas del 2001. Rusia fue el Mm, primer país, creo yo, ujú, que fue el primero en ofrecerle apoyo a los Estados Unidos por los ataques terroristas. Entonces, digamos, esos primeros años de Vladimir Putin no eran necesariamente de confrontación contra los Estados Unidos, ni discursiva, ni en la práctica, pero con Venezuela, con Chávez, sí vamos a ver particularmente luego del año 2002 de que esa confrontación va a ser mucho más directa, va a ser mucho más pública, mm. pues a razón de los hechos que acontecidos en Venezuela, pero también a razón de las políticas de Estados Unidos hacia Venezuela. Entonces, vamos a ver que esta relación no va a crecer de forma aislada a los cambios que estos dos países van a experimentar a nivel nacional. ¿Ok? Más bien dependiendo de lo que estaba ocurriendo a nivel doméstico, estos dos líderes, tanto Vladimir Putin como Hugo Chávez, van a empezar a ver convergencias y van a empezar a ver puntos en común que van a hacer que esa relación empiece a estrecharse muchísimo más. Ambos líderes estaban interesados, por supuesto, en desafiar el contexto internacional y se alinearon contra Estados Unidos. Vladimir Putin además visitó Venezuela como primer ministro en abril del 2010, mientras que Hugo Chávez visitó Rusia en 9 ocasiones entre el año 1999 o el año 2000 hasta el 2013. Luego, Dmitry Medvedev, quien tuvo un solo periodo como presidente de Rusia, también visitó Venezuela en noviembre del 2008 como presidente de Mm. la Federación Rusa. Y luego, posteriormente, Nicolás Maduro ha visitado Rusia al menos en 5 ocasiones, con lo cual da cuenta de la importancia que ha tenido Rusia, al menos de principios del año 2000 en adelante, para la política exterior venezolana. Entonces, fíjate, tú dices en tu artículo algo que me pareció muy, muy significativo, que es que llamas a Venezuela un peón geopolítico de mediano tamaño de Uh -huh, Rusia en el Caribe, uh -huh. que implica riesgos para Rusia. Y digo, ¿qué gana Rusia? ¿Qué gana Venezuela en esto? Tú mencionas en el artículo, pues, la votación de 2019 en los consejos de seguridad. Rusia para Venezuela es un seguro, en el Consejo de Seguridad. Este, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo funciona esto? Bueno,
Yo creo que la pregunta va dirigida más hacia cuál ha sido la importancia del liderazgo internacional de Putin para Maduro, ¿no? Y yo creo que el liderazgo de Putin ha sido importante para Maduro en muchas áreas, pero particularmente cuando nosotros evaluamos lo que han sido las sanciones económicas y lo que ha sido, por ejemplo, la llamada crisis presidencial del año 2019, ¿no? Ujú, em, en donde con las sanciones económicas hemos visto cómo individuos específicos del gobierno de Maduro empezaron a sufrir por esas sanciones económicas, pero también hemos visto cómo gente dentro de Venezuela ha también visto lo que ha sido las consecuencias de esas sanciones económicas, ¿no? ujú, Debido a esas sanciones, pero también debido a lo que es el poder geopolítico internacional que tiene Rusia a nivel internacional, Maduro se ha visto beneficiado en qué sentido, en que ha tenido en Rusia un país y una economía que ha podido extenderle la mano para poder tratar de solventar o para tratar de aminorar las consecuencias de las sanciones económicas y ok, tratar de divertir, por ejemplo, esas consecuencias de las sanciones económicas, por ejemplo, teniendo dinero en Rusia o tratando de que empresas rusas puedan vender el petróleo venezolano a mercados que debido a las sanciones, pues Venezuela directamente no lo puede hacer. sí, Eso por un lado. trianguladas con Rusia, ¿no? Exactamente. Pero lo segundo es de que, obviamente, como bien mencionas, el poder de veto que tiene Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha sido importante porque mientras Estados Unidos ha tratado de pasar resoluciones contra el gobierno de Maduro, particularmente en 2019 y posteriormente algunas, Rusia y China, no solo Rusia, se han opuesto impidiendo que cualquier posible actuación de Estados Unidos en Venezuela pueda llevarse a cabo. Entonces, creo que eso también da cuenta no solo del poder que tiene Rusia y China dentro de la organización, pero también da cuenta de la posibilidad también que ha tenido Rusia de influir sobre ciertas acciones posibles a nivel internacional y que no se han Ujú, podido dar. Eso por un lado. Y lo segundo es de que, a pesar de que es algo como no verificado, sin embargo, también Rusia ha jugado un papel dentro de las negociaciones que han existido en Venezuela a distintos momentos a partir del año 2019. Es decir, ok, la crisis en Venezuela no se va a solventar nada más teniendo países como Estados Unidos o como Brasil o como México, si no se tiene, por ejemplo, países como China o Rusia involucrados. claro. Sí, de hecho ellos han sido en las negociaciones entre gobierno y oposición, han sido, al menos el caso de Rusia, ha sido un acompañante del lado del gobierno de Maduro. Em, y yo creo que en esta relación, que ya es larga, de 25 años, un hito fundamental es la cooperación militar Rusia-Venezuela, ¿no? Háblanos un poco más de esto, cuándo ocurrió, cómo se benefician ambos de esta cooperación y, bueno, nuevamente, ¿no? ¿Qué están ganando cada uno en esto? Bueno, como yo estaba mencionando anteriormente, hay que recalcar que esa relación ruso-venezolana de principios de la década de los 2000 derivó de un interés personal entre Hugo Chávez y Vladimir Putin, ¿no? Y también por ese interés común de hay que contrarrestar el poder estadounidense a escala global. Durante mucho tiempo la afinidad entre Chávez y Putin estuvo en el centro de la cooperación, reforzada con numerosos viajes, como mencioné antes, viajes oficiales hacia y desde Rusia y Venezuela, así como la firma de diversos acuerdos bilaterales y multilaterales que no eran exclusivos o meramente en el ámbito militar. Pero solo entre el año 2001 y 2019, es decir, todo el gobierno de Hugo Chávez más parte del gobierno de Maduro, Rusia y Venezuela firmaron más de 170 acuerdos. Sin embargo, se desconoce el número exacto de los acuerdos y además el dinero involucrado y las políticas específicas de esos acuerdos, de esta alianza bilateral, da la falta de datos y, por supuesto, la opacidad de las instituciones gubernamentales tanto en Rusia como en Venezuela. La mayor parte de los acuerdos firmados entre Rusia y Venezuela tienen que ver con comercio, inversiones en el área de petróleo y gas, armas y, por supuesto, equipos militares, como tú mencionabas. Ujú, Ahora bien, cuando se trata de lo que es la cooperación militar específicamente, desde al menos el año 2005, Venezuela ha comprado diversas armas a Rusia mediante la firma de un acuerdo de armas por más de 2.900 millones de dólares a cambio de aviones de combates rusos.
Rusia además ha proporcionado helicópteros de combate, bombas guiadas, misiles antibuque, helicópteros de transporte, cañones y morteros autopropulsados y misiles Ujú, tanque, ujú, entre otras armas, ¿no? Debido a esta compra pasada y la presencia incluso de técnicos rusos militares, no solo en el pasado, sino también recientemente en Venezuela, y buques militares arribando a Venezuela, algunos expertos en Estados Unidos temieron que Venezuela en algún momento se pudiera convertir en el principal cliente armamentístico de Rusia en América Latina. mm, Con el tiempo, sin embargo, Estados Unidos ha empezado a desechar esta posibilidad debido a que China parece ser un competidor más importante, incluso en el ámbito militar, y Rusia está más debilitada hoy con su presencia militar en la región latinoamericana por diversas razones, pero particularmente por supuesto, la guerra en Ucrania. Entonces, aun cuando la venta de armamento y equipo militar ruso a Venezuela sigue siendo importante en cierto sentido, creo que el efecto mediático de estas compras ha sido aún mayor que lo que realmente se ha podido comprar de armamento ruso en Venezuela. ¿Por qué? Porque hay que tener algo muy claro. Cuando la firma del acuerdo se dio en el año 2005, ujú, Venezuela realmente no estaba comprando armamento de punta, no estaba comprando un armamento de última tecnología. Lo que Venezuela realmente estaba haciendo era adquirir armamento que ya a los rusos no les importaba tener y que era armamento además que ya estaba dado de baja o de que fue armamento que fue muy útil durante los tiempos de la Unión Soviética, pero de que ya no era útil para mantenerlo dentro de Rusia. Entonces, ¿qué hizo Rusia y del cual se benefició Rusia? De vender un armamento que estaba obsoleto, que mm. ya ellos no querían, que lo vendieron casi como si fuera un armamento nuevo y que por supuesto eso le permitió en gran medida a Rusia a empezar a cambiar y a proyectarse realmente como un estado armamentista que sí iba a adquirir una tecnología de punta. Entonces, mientras estaba desechando un armamento que ya estaba obsoleto y se lo estaba dando a Venezuela, por otro lado, Rusia sí estaba adquiriendo armamento y tecnología de punta. Hay algo también que aclarar cuando yo mencionaba lo de China y es de que ese es un aspecto que no se conversa mucho, que no se, quizás no se analiza demasiado, lo de la importancia de China y el armamento. Ya en el año 2021, organizaciones no gubernamentales venezolanas como Control Ciudadano ya habían reportado, ya habían publicado informes sobre la adquisición, recepción e incorporación de armas y equipo militar chino entre los años 2017 y 2021. Hoy en día, China y Rusia, y me atrevo a decir que China principalmente, es uno Ujú. de los mayores proveedores de armamento para Venezuela. Sí, los radares chinos creo que es una cosa que en el mundo militar está, bueno, se estima que Venezuela tiene mucho de esto y que es sumamente importante en el sistema de defensa venezolano. Y fíjate tú que esta relación es muy, digamos, aunque se firmaron 170 acuerdos, como por si me acabas de decir, no es esa Más. la cifra exacta, más de 170. Bueno, lo que uno recuerda son los temas armamentísticos y petróleo y gas, ¿no? Ujú, De resto, no, tú ves, como tú muestras en tu paper, la relación, la balanza comercial, y no es una balanza muy activa, es una balanza pequeña, no hay ujú. mucha relación, a pesar de que de la relación política, con lo cual esto lo que es una relación política y geopolítica en la cual cada uno está tratando de alcanzar algunos objetivos. Y mencionas entonces que se mete como por los palos China, ¿no? Que es, ¿qué papel juega China entre Venezuela y Rusia, ¿no? Y cómo influye en la política exterior venezolana. Bueno, antes de responderte esa pregunta, también habría que mencionar que a pesar de que China quizás sí puede estar liderando ese comercio o esos acuerdos bilaterales con Venezuela, eso no quiere decir que Rusia se esté quedando atrás o no esté haciendo absolutamente nada. Y aquí quiero, por ejemplo, mencionar lo que es la actuación del grupo Wagner en Venezuela, pero también en otras partes del mundo, ¿no? Que es una empresa militar privada que también ha participado en el entrenamiento de unidades de combate de élites venezolanas. O sea, Wagner, eso está Sí, comprobado. el grupo Wagner es conocido precisamente por sus operaciones globales y presuntas violaciones, además de los derechos humanos, y que ha estado activo en diversos conflictos como es el sirio, como es el ucraniano, pero también ha estado presente en varias naciones africanas, y eso está comprobado. Sus métodos además combinan
por ejemplo, acciones militares con funciones de apoyo y también brindan consultoría a diversos cuerpos de seguridad en diversas partes del mundo. Y se ha constatado por varios reportes de que, por ejemplo, el grupo Wagner estuvo presente en el año 2019 en Venezuela y también ha estado presente en las protestas de este año, luego de las elecciones presidenciales de julio 28. Entonces, si bien es cierto que quizás Rusia no está, digamos, activamente hoy día con Venezuela dando armamento y Venezuela pagando por ese armamento venezolano, también tenemos que entender de que también hay otro tipo de ayuda rusa que sí ha podido ser posible de dar al gobierno de Maduro, precisamente porque el objetivo esencial es que Maduro se mantenga en el poder. Y Ahora, ujú, los mercenarios pueden ser rusos, pueden ser venezolanos, digamos, este, no se sabe. no se sabe porque precisamente, y ya desde hace tiempo, como mencionaba, existe una opacidad total, pues, de lo que son los acuerdos, ¿no? Eh, la Asamblea Nacional desde hace años que quizás ni siquiera es capaz de poder ver miembros de la Asamblea Nacional, de poder ver lo que realmente es el acuerdo completo entre Rusia y Venezuela, muchos de ellos. No estoy hablando nada más de los Claro, militares, estoy hablando de cualquier otro tipo de acuerdo entre Venezuela y Rusia. Entonces, y además de que obviamente, y eso no es nada más típico del caso venezolano y ruso, eso es típico también incluso de casos estadounidenses que hacen uso de mercenarios, eso es algo que muchas veces no están en el papel. claro. Entonces, ese tipo de ayuda va más allá de acuerdos formales entre dos países, entre dos estados. Entonces, es importante aclarar de que si bien la cooperación militar entre Rusia y Venezuela ha mermado, eso no quiere decir que no exista una cooperación quizás por detrás de cortinas o por debajo de mesa entre Rusia y Venezuela, precisamente para tratar, pues, de alguna manera, de permitir que el gobierno de Maduro se mantenga en el poder y que Maduro se mantenga en el poder, ¿no? Ahora bien, tú preguntabas cuál era el papel que juega China en la relación entre Venezuela y Rusia y quizás cómo eso llega a influir en la política, digamos, entre estos dos países. La relación China-Venezuela y Rusia-Venezuela puede verse como una relación más bien de complementariedad para Venezuela, ya que obtiene diversos beneficios, tanto de Rusia como de China. Es decir, hay que entender de que Venezuela, estando en el centro, no va a obtener las mismas cosas que obtiene de China, de Rusia. Mientras de China puede obtener dinero, de Rusia puede obtener, por ejemplo, apoyo político y diplomático. Y eso Mm. ocurre con cualquier relación, ¿no? Uno trata de diversificar precisamente las relaciones porque uno sabe que uno de un país puede obtener ciertos beneficios, pero no va a tener esos beneficios de otra relación, ¿no? Entonces es una complementariedad en este caso para el caso venezolano, ¿no? Si hablamos de beneficios económicos y financieros, en este momento la relación China-Venezuela ha sido mucho más provechosa para el gobierno de Maduro debido al poder económico y financiero de China y por el poder de inversión chino a escala global. Sin embargo, esa inversión ha ido mermando, no solo por problemas propios de la política y economía venezolana, sino también por cambios de estrategia y la propia dinámica de la economía china. Entonces, Rusia y China están claros en que la competición entre ellos no es beneficiosa cuando vamos a hablar del caso venezolano. Por ello, las alianzas en este sentido parecen ser una extensión de una relación por conveniencia, siempre teniendo presente de que el objetivo no es pelear entre ellos, ¿verdad? No pelear por Venezuela o por mercados o alianzas como el venezolano o cualquier otro, sino crear estrategias contra el enemigo común, que en este caso es Estados Unidos. Hay una cosa que es enemigo común entre estos países que además no son democracias, ¿no? Y bueno, tenemos el tema de las sanciones, ¿no? Que es un tema Ujú, súper debatido en Venezuela y en la región. Sabemos muy bien que la economía venezolana ya había colapsado mucho antes de las sanciones petroleras, que es 2019, y las financieras, que es 2017. ujú, ujú, Em, y, y bueno, también sabemos pues que el caso de China y Rusia han ayudado a que Venezuela, pero en este caso de Rusia, han logrado que Venezuela burle esas sanciones. Hay que decir que
sancionado Rusia e Irán, no han colapsado como ha colapsado Venezuela, con lo cual Venezuela en este caso no ha aprendido cómo manejar una economía sancionada. Pero cuéntanos un poco cómo ha sido ese apoyo de Rusia hacia Venezuela luego de las sanciones de 2019, que son las sanciones petroleras. Sí, bueno, imagino que la pregunta refiere a las sanciones que han sido impuestas contra el gobierno de Maduro e individuos conectados con Maduro y otros en el gobierno, es decir, las sanciones más recientes de Exactamente, 2017 en adelante, ¿no? Sin correcto. embargo, sí, claro, sin embargo hay algo que hay que aclarar y es que las sanciones económicas hacia Venezuela, aunque pocas o limitadas, ya habían sido impuestas cuando Hugo Chávez estaba en el poder. De las primeras que se impusieron incluso estaban las sanciones de Estados Unidos contra la venta de armas de origen estadounidense hacia Venezuela. Esas primeras sanciones se dieron por la preocupación de los vínculos que tenía Es precisamente Venezuela, 2006, es sí, 2000. Venezuela con Irán y Cuba, y que además había una preocupación de que dichas armas terminaran en manos de la guerrilla colombiana o de grupos de alguna manera vistos por Estados Unidos como terroristas. Esto Ujú, precisamente ocurrió en el año 2006 cuando la prohibición a la venta de armas a Venezuela fue el resultado justamente de la falta de voluntad de Hugo Chávez de cooperar de alguna manera en la lucha estadounidense contra el terrorismo. Entonces, eso hay que tenerlo claro porque ante esta situación del 2006, Rusia desafió a Estados Unidos y acordó vender más de 1.100 millones de dólares en aviones de combate a Venezuela. ok, Esa es quizás una de las primeras veces en que Rusia dijo, bueno, un momento, usted sanciona a Venezuela, pero Venezuela es mi aliado, me importa poco, yo igual voy a desafiar esas sanciones y voy a apoyar a este aliado que tengo en Latinoamérica. Entonces, ya desde el año 2006 ok, estamos viendo que Rusia desafía las sanciones estadounidenses hacia Venezuela y empieza a venderle armamento a Venezuela. Pero a partir del año 2018, en el contexto de las tensiones con Estados Unidos y las sanciones económicas contra el régimen de Nicolás Maduro digamos, otros individuos dentro del régimen o del gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Maduro encontró, por supuesto, en Rusia un defensor político y diplomático en instancias multilaterales, como ya lo hemos mencionado, como el Consejo de Seguridad de la Organización de Estados de Naciones Unidas, y debido precisamente a ese poder de veto, es que Rusia ha podido vetar resoluciones contra Venezuela. Además de eso, Rusia sirvió también de alivio económico para Venezuela ante las presiones de las sanciones económicas cuando ciertas empresas rusas adquirieron la participación venezolana en la estatal rusa Rosneft para continuar la producción de petróleo venezolano. Rusia también ha ayudado a Venezuela a vender su petróleo a través de empresas intermediarias en mercados como el asiático, particularmente en India, y a desafiar las sanciones económicas mediante la creación de la criptomoneda llamada Petro. Empresas nuevas relacionadas con Rusia y básicamente desconocidas como Aero Trading, que tienen base en Uruguay, y Zeus Exchange, con base en Singapur, además han contribuido al el establecimiento de esa criptomoneda de el petro. Entonces, en general, hemos visto de que sí existen sanciones contra Venezuela, pero también hemos visto por otro lado cómo Rusia y Venezuela paralelamente han podido tratar de generar pues alternativas para que las consecuencias de esas sanciones no generen, digamos, un tumulto político dentro de Venezuela. Y además que también ya para el año 2022 vamos a ver de que ya con la guerra de Ucrania en el panorama, compañías petroleras rusas que solían ofrecer una solución alternativa a las sanciones comerciales de los Estados Unidos hacia Venezuela, estaban lidiando por evitar otra serie de sanciones. Esto demuestra que compañías rusas han ayudado, por un lado, al gobierno de Venezuela, pero también hemos visto de que esa ayuda ha traído consecuencias para estas empresas rusas y ha sido más sanciones específicamente contra esas empresas que están ayudando al gobierno de Venezuela. correcto, los ref trading, y eso está relacionado con las sanciones secundarias, ¿no? Que Correcto. ellos inmediatamente salieron de Venezuela. Bueno, y al menos abiertamente hicieron un cambio allí de accionario. No nos metemos en ese rollo, pero sí, completamente es completamente cierto eso que dices. ¿Y crees tú que
digamos, Venezuela se va a ir acercando más a Rusia o se ha alejado después de la guerra de Ucrania. Venezuela va a tratar de diversificar su alianza. Yo veo a Venezuela muy aislada, ¿no? Ujú. Porque, digamos, después de lo del 28 de julio, yo ya la izquierda democrática latinoamericana, para no entrar en detalles, ya tiene un plomo en el ala. La relación está muy complicada. Entonces, esto va a hacer que Venezuela se acerque más a Rusia. ¿Cómo es esto, no? ¿Qué está pasando allí o qué puedes intuir tú de esa relación? Bueno, yo creo que antes de empezar a responderte esa pregunta, yo creo que también hay que tener claro que, y eso es algo que yo trato siempre de conversar con mis estudiantes en el salón de clase, ¿no? Sobre todo porque, bueno, yo dicto la clase de política latinoamericana. Y creo que un problema fundamental cuando se habla de lo que es la izquierda y la derecha es que se tiende a entender izquierda y derecha como dos bloques homogéneos. Mm, Y creo que Latinoamérica nos da lecciones sobre entender de que la izquierda no es homogénea como tampoco lo es la derecha, ¿no? ujú, Si, por ejemplo, nosotros evaluamos Hugo Chávez, evaluamos los Ortega, evaluamos, por ejemplo, los Kirchner, evaluamos Bachelet, evaluamos Boric, sí, nos sí, vamos a sí, dar cuenta de que la izquierda no es la misma. exactamente. Entonces, más bien, si nosotros vemos el momento actual y lo que, por ejemplo, ha hecho Gabriel Boric en Chile de enfrentarse de manera tan pública y de manera tan corajida, diría yo, de decir, bueno, nosotros no vamos a respetar estos resultados en Venezuela porque no son transparentes, no se siguieron las leyes, etcétera, etcétera. Eso te da cuenta de que no toda la izquierda es la misma, a pesar de él ser de izquierda, ¿no? Em, entonces, eso siempre hay que aclararlo porque creo que siempre, no sé, se piensa de izquierda y derecha, que además creo que son ya distinciones que son muy borrosas en el siglo XXI, Buen punto, sí. pero que además hay que aclarar de que las izquierdas, digamos, hay muchas izquierdas, como también hay muchas o diversas formas de hacer derecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya aclarando esto, entender qué puede pasar con Venezuela y Rusia y si es posible ver si Venezuela puede diversificar, por ejemplo, sus relaciones. Mira, en el momento actual en el que se encuentra Venezuela es difícil decir, ¿no? Después Ujú, de lo ocurrido en las elecciones del 28 de julio de este año, en el cual hay una condena internacional, quizás no unánime, porque, por ejemplo, no hemos escuchado de países africanos, no hemos escuchado de muchos países europeos, o quizás no ha sido una condena internacional generalizada, pero condena al fin de lo que el régimen de Nicolás Maduro pretende hacer, que es mantenerse en el poder sin apoyo popular. Es seguro que las alianzas internacionales no se diversifiquen. Esto, primero, porque ya desde el año 2019 esas alianzas internacionales han ido decreciendo. Ya después de esa llamada crisis presidencial del 2019, muchos países, incluyendo países europeos que antes, bueno, no decían nada o preferían no decir nada, tuvieron que tomar una posición con respecto a Venezuela y ya no son, digamos, tan aliados de Venezuela como sí lo eran antes del año 2019. Entonces, ya es esa disminución de la alianza internacional a partir del 2019 se va a acentuar, obviamente, en lo que está ocurriendo este año, porque ya hemos visto que cada vez más son los líderes que dicen, bueno, lo lamentamos, pero nosotros no reconocemos estos resultados que ha dictado el Consejo Nacional Electoral y mucho menos lo que está diciendo el Tribunal Supremo de Justicia. Y para ello no nos vayamos muy lejos, no hablemos ni de Rusia ni de China, no nos vayamos lejos, Brasil. Entonces, yo creo que pensar en que Maduro puede diversificar sus relaciones realmente no creo que ocurra en el contexto actual. Aun cuando, por ejemplo, China sigue siendo un aliado del régimen de Maduro, China, por ejemplo, no ha aumentado sus inversiones en el país. En la última década, la inversión china en América Latina, no solo en Venezuela, sino en América Latina, se ha caracterizado ciertamente por grandes proyectos de infraestructura como carreteras, ferrocarriles, puertos, represas, entre otros. Pero, ¿qué pasa hoy en día? De que a pesar de que la mayoría de los países de América Latina son parte de la iniciativa de la Franja y de la Ruta, de la cual Venezuela además se suscribió formalmente en el año 2018, digamos, China no le está dando más créditos a Venezuela, no es que está incrementando la inversión en Venezuela, y eso es claramente porque Venezuela no ha podido salir de una crisis económica y no ha podido, por supuesto, repagar lo que ha sido esa inversión y esos créditos ya otorgados década atrás, años atrás. Entonces, si la situación
en Venezuela y el gobierno de Maduro se mantiene, veo difícil que se diversifiquen las relaciones. Ahora, si nosotros vemos de que hay un cambio, por ejemplo, de gobierno dentro de Venezuela, ya el escenario es completamente distinto. Claro. Puede cambiar completo. Bueno, no hablaremos de eso porque estamos un poco con la relación, porque obviamente eso cambiaría muchas cosas, ¿no? Sí, Geopolítica y forma parte también de por la supuesto, restricción que hay que meter en el análisis venezolano, ¿no? O por sea, la supuesto. gente, este, ahora, Rusia está en una guerra en Ucrania. ¿Cómo afectó marzo, febrero de 2022 la relación ruso-venezolana? ¿Se mantuvo todo igual? ¿Maduro fue frío, fue tibio, o fue, digamos, cómo cambió algo o todo se mantuvo igual? Bueno, yo creo que la impresión, analizando digamos, la primera respuesta de Maduro hacia lo que estaba ocurriendo en Ucrania y la guerra y la invasión rusa en Ucrania, eh, para ser Maduro un aliado fuerte dentro de Latinoamérica, de Rusia, creo que fue una respuesta bastante tibia. Y me da la impresión de que él tuvo que sopesar muy bien qué era lo que quería decir, cómo quería decirlo y por qué quería decirlo de la manera en cómo lo dijo, ¿no? Pero también Ujú. tenemos que tener presente que ya llevamos más de 2 años presenciando la guerra en Ucrania y la relación ruso-venezolana se ha visto quizás afectada más por la imposibilidad de Rusia de poder quizás maniobrar económicamente y financieramente para ayudar a Venezuela. Lo que sí fue notorio, al menos en el primer año de la guerra o año y medio, fueron visitas bilaterales constantes y un enfático deseo de Rusia, además de demostrar que su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, mantenía una agenda ocupada en Latinoamérica, viajando y visitando países como Brasil, Cuba, Nicaragua, Venezuela, entre otros. Pero concretamente hablando, ¿qué se sacó de esos viajes y de esas visitas oficiales? No Una mucho. foto, una foto. Exactamente, fue una foto. Entonces era más lo diplomático, lo mediático, más que realmente lo concreto de, bueno, vamos a avanzar esta relación, vamos a seguir en el siguiente nivel de esta relación y eso realmente no ocurrió. Igualmente las giras de Lavrov y otros altos funcionarios rusos han tenido como objetivo es seguir impulsando la idea de que Estados Unidos sigue incurriendo en una aproximación, si se quiere, imperialista de intimidar a aquellos que condenan la guerra de Ucrania y a Rusia, pero digamos, no, como bien mencionabas tú, o sea, es algo más de foto y mediático que cualquier otra cosa. Creo que los meses inmediatamente posteriores a esta segunda etapa de la guerra de Ucrania, porque recordemos que la guerra de Ucrania comenzó fue en el 2014, no en el 2022, Correcto. fue más como una idea de, bueno, Rusia se mantiene, Rusia sigue siendo un aliado, yo estoy presente aquí y lo que quiero es que el mundo sepa de que Rusia no va para ningún lado. Ahora, más allá de esto, en lo práctico, en lo que llevamos presenciando, la guerra de Ucrania, la relación se mantiene públicamente igual, eh, pero en cierto sentido la veo yo disminuida por lo que mencionaba yo anteriormente. O sea, Rusia no tiene la misma capacidad de maniobra antes de la guerra. No puede financiar de la misma manera como financiaba antes, no puede garantizar acuerdos de cooperación como lo podía hacer antes de la guerra. Entonces, si bien es cierto que públicamente y diplomáticamente se está mostrando una Rusia fuerte, que además en ciertos momentos de la guerra se ha tratado de ver como que Rusia está ganando la guerra, Ujú. número uno, no la está ganando, porque si no hace rato ya lo hubiera hecho, pero número dos, la cooperación entre Rusia y Venezuela no ha aumentado ni digamos, se ha beneficiado Venezuela de nuevos acuerdos ni tratados de cooperación con Rusia, ni en lo militar, ni en lo económico, ni en lo financiero. Bueno, llevamos 38 minutos. Esta es una conversación muy, muy interesante. Podríamos pasar toda la tarde hablando de esto y muchas otras cosas más. Y le metemos China, le metemos Irán y aquí Correcto. pasamos el día. Pero un poco, digamos, no quería terminar esto sin que habláramos un poco del futuro de esa relación. Digamos, un mundo más conflicto, guerra en Ucrania, guerra en Gaza, eh, potenciales guerras en otros lugares, ¿no? No vamos a decir en nuestra región. En el caso de Guyana, en diciembre hubo mucho, aunque uno, a veces los venezolanos decimos, no, no va a pasar nada y tal, pero hubo mucha tensión. Este, ¿Hacia dónde va esta relación Venezuela-Rusia? En un Maduro débil, pero que se mantiene en el poder.
y qué pueden aprender, ¿no? Yo ahora estoy pegando aquí la última pregunta a los venezolanos de los el resto de los latinoamericanos de esta Ujú, relación ujú. ruso-venezolana. Sí, bueno, para contestar quizás la primera parte de tu pregunta sobre este mundo polarizado, en este mismo contexto polarizado del que mencionas, es que ha sido posible que esta relación se pudiera estrechar a principios del siglo XX entre Mm, Vladimir Putin y Hugo Chávez, ¿no? Hay que recordar de que Putin además no es un líder de izquierda, sin embargo sus mayores aliados en Latinoamérica lo son o reclaman serlo de alguna manera, ¿no? Lo que une a estos líderes no es el socialismo, no es el comunismo o los ideales de la izquierda, lo que los une en gran medida es el deseo de contrarrestar el poder y la presencia de Estados Unidos a escala global, ¿no? Además, por okey, supuesto, de extender sus redes globales y sus ganancias, porque siempre hay que recordar de que más allá de acuerdos y convenios y tratados, siempre está lo que viene por debajo de mesa, que es una red cleptocrática que se ha venido forjando entre estos gobiernos en donde los niveles de corrupción y los que se benefician de estas relaciones son más, por supuesto, los que están en el régimen y no los países involucrados. Entonces, lo que yo veo en el futuro es que de mantenerse Putin y Maduro en el poder, la relación va a mantenerse porque es conveniente para ambas partes, en lo diplomático, en lo político y en lo económico. Ahora bien, si el régimen cambiase internamente en alguno de estos países, digamos Venezuela, esa relación muy seguramente va a cambiar debido a la naturaleza de lo que ha significado esta relación en los últimos 25 años. La relación ruso-venezolana, insisto, no ha sido para el beneficio de la economía de los países, sino para el beneficio particular de los presidentes que la lideran. Tú mencionabas la guerra en Ucrania, mencionabas la guerra en Gaza. Lamentablemente, conflictos van a seguir apareciendo y Estados Unidos va a seguir manteniendo su impronta a nivel global. China también, por otro lado, va a querer seguir pujando por una división este-oeste, como Estados Unidos también lo ha estado haciendo y Rusia también lo ha mm, estado haciendo. Entonces, ese contexto global va a estar mucho más polarizado. Sin embargo, va a ser distinto a esa polarización que existía durante la Guerra Fría, en donde era este-oeste y nada más habían dos actores. Aquí estamos viendo un actor esencial en el oeste, que en este caso va a ser los Estados Unidos, pero en el caso de el este vamos a ver, por ejemplo, China, vamos a ver Rusia, potencialmente otros países como quizás India, que se van a sumar a esa idea de, bueno, nosotros también somos actores internacionales importantes y aquí estamos. Entonces, no es que eres el único. Y eso da cuenta de que posiblemente lo que más vayamos a ver en el futuro va a ser mayor polarización internacional. Ahora, ¿qué lecciones podrían aprender otros países latinoamericanos digamos, la relación que ha tenido Venezuela con Rusia? Yo no me atrevo a generalizar sobre el aprendizaje de otros países latinoamericanos, esto por una gran razón, y es que, como mencioné anteriormente, hay que tener claro que Rusia, específicamente Vladimir Putin, no es un líder de izquierda. Entonces, él ha podido mantener relaciones con otros países de la región latinoamericana, no solo con Cuba, Nicaragua y Venezuela, sino también, por ejemplo, tiene relaciones con Argentina, tiene relaciones con Uruguay, tiene relaciones con Paraguay, tímidas sí, pero relaciones al fin. Y esto deja entrever que Rusia no solo le interesa establecer relaciones con dictadores, sino que también hay relaciones, por más de que no sean tan prioritarias para Moscú, que han sido establecidas con líderes democráticos, porque al final del día hay que entender de que Rusia, por más de que los dictadores se lleven bien entre ellos bajo ciertas circunstancias, ¿ok? ujú, Sin embargo, el objetivo primordial de Rusia es hacer ver de que su presencia es a nivel global y que no es la misma okey, Rusia de principios de la década de los 90 cuando Boris Yeltsin era el presidente de Rusia, ¿no? Que fue un presidente que nada más se encargó de tratar de tener una impronta o tratar de tener una presencia en los países vecinos de la extinta Unión Soviética. Vladimir Putin está pensando es a nivel internacional y global. Y Latinoamérica, por supuesto, es importante porque estamos cerca de los Estados Unidos. claro. Y eso, por supuesto, pues da una idea de que si yo tengo presencia, como lo está haciendo China en Latinoamérica, voy a ser incómodo para los Estados Unidos. Entonces, no generalizo sobre las lecciones. em, lo que quizás sí se pudiera ver como una lección es de que, bueno, mientras se pueda ser dictador, pues siempre se va a poder tener el respaldo de Rusia, no importa si seas de izquierda o seas de derecha.
Y Rusia tiene un riesgo, ¿no? Estar acá en la región. O sea, tú lo nombras en algún lugar, ¿qué es ese riesgo? O sea, ¿cómo lo evalúas? O sea, ¿cuál es ese riesgo de Rusia de tener ese peón de medio tamaño en Venezuela? ¿Un conflicto mayor o este? Todo dependerá de cómo se desenvuelva digamos, la crisis venezolana, ¿no? Pero yo no veo que para Rusia sea necesariamente una crisis lo que puede ocurrir en Venezuela. Puede verse como una crisis desde el punto de vista de, bueno, tengo una alianza menos en la región latinoamericana. Todavía me queda Cuba y todavía me queda Nicaragua, ¿no? Claro. Pero como una crisis fuerte para lo que pueda hacerlo Rusia, no. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos lo que es el concepto de la política exterior de Rusia, que ellos sacan eso, antes lo sacaban cada 5 años o cada 4 años, ¿no? Em, en ese concepto, llamado concepto de política exterior de Rusia, Latinoamérica en los últimos años, no tanto a principios del gobierno de Vladimir Putin en los 2000, sino ya después, sobre todo en el 2012, que es cuando él vuelve otra vez a la presidencia luego de Dmitry Medvedev. Cuando digo vuelve a la presidencia, no es que él dejó el régimen porque era el primer ministro, pero vuelve a ser presidente pues de la Federación Sí. Rusa. Vamos a ver que Latinoamérica, dentro de ese concepto de la política exterior, es importante. Rusia se quiere insertar dentro de lo que son los esquemas de integración económicos latinoamericanos, como es el Mercosur, y otros que son importantes para la región o han sido importantes en algún momento para la región, pero Rusia quiere tener una presencia. ¿Por qué? Mm, Porque lo que yo mencionaba anteriormente, quiere dejar entrever de que Rusia es un jugador a nivel o a escala global e mm, internacional. Y que así como Estados Unidos ha querido tener su presencia en Latinoamérica, pues Rusia también la puede tener. Entonces, si algo llegase a pasar, volviendo a tu punto, si algo llegara a pasar en Venezuela, una crisis mayor, por ejemplo, un cambio de gobierno, que no es un gobierno favorable para Moscú, eh, quizás se pueda ver, sí, como una pérdida para Rusia, porque Rusia no pudo mantener en el poder a Nicolás Maduro. Pero creo que Rusia ahorita tiene mayores problemas que enfrentar que un cambio de gobierno en Venezuela. Yo creo que Rusia está metida en un problema ya desde el año 2022 con Ucrania que le ha generado más dolores de cabeza que lo que le puede generar un cambio de régimen en Venezuela. Yo siento que el cambio de régimen en Venezuela lo único que le va a crear es quizás un golpe al ego más que una crisis política o económica o financiera, precisamente por todo lo que ha significado la relación entre Venezuela y Rusia en los últimos años y particularmente porque, bueno, la crisis en Venezuela ya ha sido un dolor de cabeza hasta para la misma Rusia. claro. Adriana, un placer. Nuevamente, creo que si alguien quiere saber qué está pasando entre Rusia y Venezuela, tiene que oír este podcast. Muchas gracias por tu tiempo y encantado de haberte tenido acá en Ceteris Paribus. No, gracias a ti por la oportunidad de ser parte de este episodio del podcast y, bueno, por tan amena comunicación. Sí. Un gran abrazo. Esto fue Ceteris Paribus, el podcast de economía en español del Penn Initiative for the Study of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español, haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado. Me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del Penn-Chetris en Instagram y Twitter.